Bueno, buenas noches, Paula y Santiago, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me confirman audio, por favor? Sí, señora, se escucha. Ok, gracias. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarlos después de este receso entre diciembre y enero. Y desde la semana pasada, pues retomamos proceso formativo para continuar con ustedes y continuar con la fase 3, ¿verdad? Entonces, quisiera escucharlos, cómo les fue en este periodo de receso, si pudieron adelantar, si necesitan que se les active evidencias, cuéntame. Sí, profe, pues lo que adelantamos fue más que todo el aplicativo, eh, pero pues nos ayudamos muchísimo por IA más que todo. Y pues eso le queríamos preguntar también a usted, si hay problema en cuanto a eso o no. Y yo también le quería preguntar sobre lo de las pruebas TIT porque no tengo muy claro si esas las hacemos ya o cuando se finaliza pues toda la formación. No, la inscripción a las pruebas TIT la pueden hacer ya. Ah, ok. Frente a lo otro que era, es que no te escuché bien, de las evidencias. Sí, sí hemos hecho algunas, o sea, nosotros ya estamos al día prácticamente en evidencias y lo que adelantamos más que todo fue en cuanto al aplicativo, Ok, pero más, bueno, a la página web, pues, ok, pero más que todo nos hemos ayudado muchísimo en cuanto a la IA y pues a los cursitos así que usted nos mandó. sí. No sé si hay problema en cuanto a eso, porque un profesor también nos dijo que pues, nos ayudáramos de eso. Entonces no sabría si hay No hay ningún problema. problema. No, no hay ningún problema. Eh, Lo importante es que ustedes sean conscientes que se están apoyando en el uso de la IA y lo importante es que aprendan, que entiendan, ¿no? Porque pues si le ponemos a la IA a que nos haga el trabajo, pues la IA Sí, lo hace, claro. ¿no? Porque, Pues, pero yo qué aprendo, o sea, yo mm, qué asimilo, qué conocimiento quiero sí. estoy, estoy, estoy siendo receptivo, ¿no? ¿Sí me hago Sí, entender? sí, sí. Sí, señora. Entonces, ahí es donde debemos ser responsables. Sí, sí, obviamente, el uso de la IA es conveniente, pero no hay que abusar. Y hay que usarla conscientemente, ¿sí? Es decir, listo, le pregunto a la IA, bueno, explíqueme esto, ayúdeme con esto, pero la idea es que me sirva como herramienta de autoaprendizaje, más no que haga los trabajos por mí. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Ok, listo. Bueno, ¿alcanzaron a enviar evidencias o necesitan que se les active enlaces para enviar? Pues yo creo que nosotros estamos al día, profe. O sea, nosotros quedamos al día en la última evidencia. Ok, listo. Entonces, nosotros, pues como apenas retomamos la semana pasada, hemos estado en reuniones y en otras actividades, pues en la medida que ya vamos revisando fichas, pues se les irá calificando las evidencias que enviaron, ¿listo? Entonces, porfa, un poquito de paciencia Sí, porque todas las fichas están muy igual. Los aprendices enviaron en este periodo, entonces estamos con mucho por calificar, pero bien, los felicito por el empeño, el esfuerzo y ya pronto pues serán calificadas, ¿listo? listo. Sí, eso también le iba a preguntar, profe, porque hay evidencias de, uff, como desde octubre, Pero que ¿de qué no, instructor? ¿Mías o de de qué instructor? varios. Sí, la verdad es que de varios. Si algo yo me pongo a mirar y en la próxima reunión yo le digo cuáles son, pero sí hay muchísimas que no nos han calificado. Listo, entonces porfa, haces un listadito. En el Excel que se les Ujú. compartió en el anuncio de diciembre, se les compartió un Excel con el consolidado y ahí están pues los nombres de los instructores y tal, ¿no? Sí, listo, sí, señor. Porque de mi parte, yo traté de calificar lo que más pude hasta diciembre, hasta antes del 15 Ujú. o del 19, pero si se me escapó unita, pues igual, porfa, me avisas. Creo que el que más tenía pendientes era Diego Bolaños, no sé. Bueno, y ya tú miras qué falta por calificar, que hayan enviado y me haces el listadito, yo me lo envías por el chat de la desayuno y yo lo comparto con el equipo de instructores para que
descalifiquen lo más pronto, ¿listo? Listo, profe, gracias. Ujú. Pero sí, de mi parte sí traté de calificarles lo que más pude hasta diciembre y dejarles evaluados los resultados de aprendizaje. ¿Listo? Vamos a seguir con el Excel. Entonces, en los próximos días que se califique lo que enviaron, lo que está pendiente, se actualiza el Excel y yo vuelvo y se los comparto. Porque el que ya tienen, pues quedaría desactualizado, ¿listo? Pero pues para que tengamos tanto ustedes como nosotros un control de todas las evidencias aprobadas y poder pues ver rápidamente qué está pendiente, excepto lo que se canceló, ¿no? Igual en el Excel ustedes pueden ver qué se canceló hasta su momento para que no envíen esas evidencias. ¿Listo? Bueno, pero creo que el Excel les sirvió mucho para que ustedes mismos vieran el panorama de su avance, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues de mi parte felicitarlos porque pues ya les falta poco realmente. Ya estamos próximas a acabar la fase 3 y la fase 4 pues es muy corta, o sea que con ustedes vamos hasta el 7, ¿el qué? Sí, el 7 de junio. Sí, el 7 de junio con ustedes. ¿Listo? Entonces, pues estamos adelantando o hasta conmigo. La última sesión en línea fue el 9 de diciembre. Esa fue la última sesión conmigo y no, no tuvieron más, realmente, ¿no? Profe, otra preguntita. Dime, ¿Nosotros cómo podemos hacer para el tema de lo de las prácticas? O sea, hacer, ahí tenemos que buscar empresa o nos llaman o cómo es ahí. bueno, el SENA, para usted poderse certificar, bueno, el primer requisito para poder iniciar etapa productiva es que hayan cumplido con todas las evidencias que se les solicitó, excepto las que se cancelaron, que nosotros como equipo de instructores les hayamos aprobado todos los resultados de aprendizaje del programa. Sí. Y ya con eso, ustedes podrían iniciar su etapa productiva. ¿Qué modalidades hay? Hay contrato de aprendizaje, pasantía, proyecto productivo, monitorías, apoyo a un emprendimiento familiar. Y hay otras dos que se me escapan en este momento. Pero bueno, cuando estemos en fase 4, es decir, por allá en el mes de abril o mayo, a ustedes se les va a dar una charla informativa, ¿sí? Pues explicándoles las modalidades, cuáles son los requisitos, porque ustedes deben de presentar una documentación para iniciar su etapa productiva. Es lo que Ujú. yo les decía ahorita, el primer requisito es haber aprobado todos los resultados del programa. Y para poderlos aprobar, pues es enviar las evidencias, ¿no? Es decir, que ustedes hasta junio, que terminamos etapa lectiva, hasta el 7 de junio ustedes no pueden iniciar etapa productiva. ¿Por qué? Pues no han terminado hasta este momento todas las evidencias que les falta por presentar y que pues, nos falta por ver temáticas, pues no les da para tener el 100% como requisito que exige la coordinación académica. ¿Listo? Pero ustedes pueden ir viendo opciones, de pronto alguna empresa o algo que les puedan dar la opción, algún contrato de aprendizaje o modalidad de pasantía. Bueno, eso sí lo pueden ir viendo, pero no pueden iniciar ya. A eso me refiero. ¿De acuerdo? Mm. Ah, listo, profe. ¿Listo? Pero sí, se les va a dar una charla informativa referente a ese tema y pues para que aprovechen en ese espacio, en ese momento, para que resuelvan todo ese tipo de inquietudes, ¿no? ¿Listo? Mientras tanto, pues vamos avanzando y vamos terminando el cronograma con ustedes de la ficha. ¿Listo? Profe, qué pena interrumpir. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. ¿Cómo está, Pero Santiago? entonces, viene usted, profe, pero usted dice que nosotros vamos mirando y como buscando. Eso quiere decir que entonces lo que pregunta Paula, que si el SENA nos ayuda a encontrar o nos encamina a eso no pasa, o cómo es la cuestión ahí. Bueno, espérame, yo comparto pantalla.
¿Me confirman cuando vean mi pantalla, por favor? Sí, señora, ahí se ve. Ok. En cuanto a que si el SENA como quien dice, como si el SENA les ubica en alguna empresa para hacer su etapa productiva, es decir, los llaman, no. Hay una plataforma que es el SGBA para contratos de aprendizaje, donde ustedes se pueden inscribir ahí. Y ahí las empresas también como que ofertan vacantes, ¿sí? Dependiendo de la zona, de la ciudad y tal. Y ahí hay una opción, pero no es la única. O sea, ustedes también, si pueden ir gestionando esa parte, lo pueden hacer. O sea, lo que quiero que me entiendan es que el SENA no les va a decir, vea, Paula va para acá y Santiago va para acá. Eso el SENA no lo va a hacer. Hay una opción con el sistema del SGBA, es que no me acuerdo las siglas, SGBA SENA. Es aprendizaje, es la plataforma, ¿sí? Sistema de gestión virtual de aprendices, esta es la plataforma. Y aquí, esta plataforma, de hecho aquí está el manual instructivo, eh, para ustedes como aprendices de cómo se registran, pero por medio de esta plataforma, ustedes podrían tener acceso a un contrato de aprendizaje, ¿sí? Pero como lo pueden tener, como no. O sea, es una opción, no es que por medio de ahí ya los van a ubicar a todos, no. A eso es que yo me voy. ¿Listo? ¿Hay aprendices que por esa plataforma han obtenido un contrato de aprendizaje? Sí, pero no todos, ¿sí? Porque hay varios factores, pues dependiendo de en qué ciudad viven y otras cositas, pues que a veces se les da la oportunidad, como a veces, pues no, porque pues quizás, pues en esta plataforma no hay una empresa en esa ciudad o no ha registrado la vacante con el perfil de ustedes, por ejemplo. Sí, ¿Listo? señor. Pero eso se les explicará ya más en detalle cuando se les dé la charla. ¿Listo? Se les Listo. indicará esa plataforma, cómo se registran. Todo esto es gratuito, pero no hay que esperar a que algún día por medio de esta plataforma pues me salga un contrato de aprendizaje y si nunca me sale, pues nunca me certifico, pues no hay que atenernos a esa plataforma. Pero si les resulta por medio de esa plataforma, pues magnífico, es genial. Y espero que sí. ¿Vale? Pero por eso les digo, si ustedes pueden ir gestionando esa parte, si ustedes tienen de pronto algún conocido, algún familiar o conocen de alguna empresa que pueden estar necesitando un aprendiz SENA con el perfil que ustedes tienen como tecnólogos en ATSO, y no necesariamente es que tengan que ir a hacer un software, no, ustedes pueden ir a manejar un sistema ya hecho, ¿sí? Que tengan que administrar una base de datos o una plataforma, eso les sirve como perfil, ¿no? Y para hacer su etapa productiva. Porque algunos en otra ficha me preguntan, profe, pero tenemos que ir a hacer algún software, alguna empresa. No. De pronto por ahí, en alguna empresa que necesiten un desarrollo y que usted se le mida, perfecto. Pero si en otra empresa necesitan un tecnólogo en sistemas y que es para manejar una base de datos o manejar un sistema ya hecho, pues hágale, porque ustedes cumplen con el perfil y pueden hacerlo. ¿Sí me hago entender? Claro. Ok, listo. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta y pues sí sería bueno que echaran una leída a este documento. Ustedes entran a SGBA o Capre. Aquí les dejo en el chat la plataforma, mejor dicho, para que no la busquen, sino que aquí en el chat les dejo el enlace de qué aprendizaje y aquí encuentran el manual de aprendices. Ustedes lo leen y se pueden ir registrando de una vez, si se pueden ir registrando de una vez. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces, para el día de hoy les había citado para hoy martes 10 de febrero para trabajar o para iniciar la actividad de la guía aprendizaje número 9, ¿sí? De la actividad de proyecto 7. Recuerden que en la actividad de proyecto 7 se trabajaron 3 guías, ¿no? La AP7, la guía 7, la guía 8 y la guía 9. Hoy iniciamos la guía 9.
Entonces, bueno, quiero escucharlos cómo van con el avance de su proyecto. Si mal no recuerdo, era el de citas, ¿cierto? De citas veterinarias, algo así. Pues estoy mal. Sí, señor. Sí, ¿cierto? Bueno, ok. ¿Cómo van con ello? ¿Ya lo terminaron o les falta? Cuéntenme. ¿Cómo van con ese desarrollo? Pues bien, profe, lo que le comentaba, o sea, ya hemos avanzado muchísimo con inteligencia artificial, pero pues hemos ido entendiendo más o menos pues la temática, ¿no? Obviamente yo sí siento que nos falta más información, pero pues hasta el momento nos ha ido bien, o sea, ya hemos avanzado bastante. ¿Qué hace el sistema así a modo de resumen? Hasta ahora, hasta este momento, ¿qué funciona? Pues ya puede ingresar el usuario, pues ya se puede registrar, puede asignar la cita, o sea, en general ya prácticamente está, ¿sí? Ok. ¿Qué les faltaría? Mm, pues nos falta, porque es que lo que pasa es que pudimos, digamos, como completar todos los datos para una modalidad en las citas, pero digamos, para los otros módulos como que no nos quería funcionar y no entendíamos por qué. O sea, sí era pues similar, sí, Ujú, pero sí. no nos quería funcionar. Entonces andábamos como en esa traba y pues ahí seguimos. Ok, listo. Bien. Bueno, entonces vamos a ver la guía 9. Vamos a iniciar con ustedes, que son la ficha 3070-227. Ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Vale, gracias. Entonces, fase 3. Estamos en actividad de proyecto 7 y hoy iniciamos la guía 9. Bueno, entonces, de una vez les anticipo que vamos a trabajar solamente las dos primeras evidencias, es decir, taller de codificación de módulos y realiza las pruebas de software. La evidencia de la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, queda cancelada. Entonces, solamente nos vamos a centrar en estas dos primeras. En los próximos días, el profe Danilo les envía o les publica un anuncio para cuando él programe pues la sesión, ¿listo? Y el mañana tienen con la instructora Marta Elena Muñoz, ¿vale? Bueno, Sí, señor. hubo unos cambios este año. El instructor Ronald no continuó y la profe Ana María Ávila la reemplaza la instructora Marta Elena, ¿listo? Para que lo tengan presente. Pues Vale, solamente quedamos como instructores técnicos, Diego Bolaños, Danilo Astudillo y yo, Diego Alegría. En inglés, José Ángel Duarte y en promover las evidencias de promover y seguridad y salud en el trabajo queda Marta Elena Muñoz. O sea, quedamos 5 instructores, ¿vale? Bueno, mm, entonces esos cambios también se les enviarán el próximo Excel con la actualización de calificaciones. Entonces yo igual por medio del anuncio se los comparto para que ustedes lo puedan descargar allá y estemos todos actualizados pues en calificaciones y en evidencias y reasignación de evidencias a los instructores que estamos esta vigencia 2026, ¿vale? Bueno, vamos a ver la guía de aprendizaje, ahorita miramos materiales, entonces vamos a la guía. Bien, entonces, la actividad de aprendizaje 1. Realizar pruebas o plan de pruebas de software, ¿no? Esta actividad se centra en la realización
de una de las fases claves en todo desarrollo de software, que es el proceso de pruebas en el que se verifica la funcionalidad del sistema o del software que se desarrolló. El material de formación requerido y que vamos a repasar ahorita son las pruebas de software. Creo que en el anuncio les coloqué material adicional para que lo descarguen. Entonces, miremos el anuncio. A ver, ya me están olvidando las cosas. Entonces, a ver, acá, este es el anuncio. Ajá, aquí les dejé material complementario. ¿Listo? Para que lo descarguen y le peguen una leída. ¿Listo? Igual todo esto es material SENA. Entonces, les apoya un poco todo este contenido. Bueno, entonces, la evidencia 1. Taller sobre codificación de módulos de software. Una solución de software es un conjunto de elementos enfocados al tratamiento de administración de datos e información. Sí, que es lo que obviamente todo sistema de información hace, ¿no? ¿Listo? Es como tratamos y administramos los datos en cierto contexto. En el caso de ustedes, pues es un contexto de citas para una veterinaria, ¿correcto? Estos datos deben estar organizados y listos para cumplir con los objetivos trazados del proyecto. Teniendo en cuenta el componente formativo, pruebas de software y profundizando con otras fuentes que son las que les coloqué en el anuncio, realice el siguiente taller con las preguntas orientadoras. Entonces, el taller es básicamente responder estas preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de pruebas de software existen? ¿Sí? Entonces, van a explicar, no en detalle, sino en resumen, ¿sí? Una descripción breve de cada tipo de pruebas que existen. Según los tipos de pruebas, ¿qué tipos de pruebas se adaptan mejor al proyecto que está desarrollando? Es decir, como hay varios tipos de software, o sea, ustedes van a describir brevemente los tipos de software, perdón, los tipos de software que hay, pero no todos aplican. Es decir, yo tengo un listado de pruebas, de tipos de pruebas, pero no todas se realizan en un proyecto de software. Entonces, la idea es que ustedes digan de ese listado de pruebas que escribieron en el punto 1, en el punto 2 es describir, para nuestro proyecto de software consideramos pertinente realizar el tipo de prueba 1, 3, 5, por ejemplo, ¿sí? Porque si tengo un listado de 10, 15 tipos de pruebas, pues no se hacen todas, pero nosotros como analistas y como desarrolladores podemos decir, pues para mi proyecto de software, considero que puedo utilizar este y este tipo de pruebas. ¿Listo? Pues eso es lo que ustedes van a hacer en el punto 2. ¿Qué tipos de pruebas se adaptan mejor a su proyecto? Tercer punto del taller. Investigue e instale una de las herramientas de pruebas de software, una de su gusto. Hay herramientas o hay software o hay programas que permiten hacer pruebas a un software determinado. ¿Listo? Y si mal no recuerdo, el material de formación describe unas cuantas. Entonces la idea es que usted haga una pequeña prueba, o no sé si ya lo han hecho en algún momento, de instalar una aplicación para hacer pruebas de software. Entonces la idea es que se investigue y se instale un software que permita hacer pruebas. De acuerdo, también hay que tener en cuenta el lenguaje de programación, ¿no? Sí, porque hay herramientas para hacer pruebas de software eh, eh, con plataforma Java o con plataforma PHP o JavaScript o bueno, ¿listo? Entonces también esa es parte de la investigación. ¿Ustedes en qué desarrollaron? ¿Me recuerdan? ¿En qué lenguaje desarrollaron el aplicativo? Paula, Santiago, Ya, profe. en Java, listo.
Entonces, con la herramienta instalada, que sería el cuarto punto, realice una o dos pruebas básicas de software. Tome capturas de ese proceso y anéxelas a su taller. Entonces, un par de pantallazos utilizando la herramienta que ustedes seleccionaron e instalaron para probar su aplicación. Bueno, labor en resumen de las pruebas que realizó. No lo van a hacer. Y hay que tener en cuenta las normas básicas pues, de presentación de un documento, ¿no? O sea, que incluya portada, introducción y unas conclusiones finales. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes pues digan, vamos a realizar las pruebas, por ejemplo, unitarias, utilizando la herramienta XYZ, y van a tomar un par de capturas utilizando ya de esa aplicación, probando su sistema de información. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro el taller? ¿O hay alguna pregunta? Listo. Este taller lo envían en formato PDF y lo pueden hacer igual como ustedes han venido trabajando en grupo, pues lo hacen en grupo, pero me lo envían individual. En la portada deben estar. Si lo hacen con Claudia, pues ustedes tres. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Vamos a ver la evidencia 2. Dice realizar plan de pruebas de software. Entonces, las pruebas de software son el proceso por el cual se evalúa la funcionalidad de un programa o de una aplicación. Esto con el fin de identificar posibles errores y asegurar que la aplicación cumpla con los objetivos esperados. Antes de iniciar el proceso de pruebas es importante realizar un plan o un cronograma de pruebas, en el cual se definan los objetivos de dichas pruebas, se establezcan y se coordinen estrategias de trabajo y se dicte un lineamiento adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las actividades de la prueba. Entonces, para realizar la presente guía hay que revisar el componente formativo de las pruebas de software, que es el que nos tenemos que revisar, ahorita lo revisamos, y profundizar también en el material complementario que se los compartí en el anuncio. Elementos a tener en cuenta. Para realizar un plan de pruebas hay que seguir las siguientes recomendaciones. Analizar los requerimientos de software, identificar las funcionalidades existentes, identificar las funcionalidades nuevas, definir una estrategia y criterios para realizar las pruebas, identificar los entornos. Listo. Entonces, para esta evidencia 2, yo les voy a compartir una plantilla que ya está diseñada, simplemente es diligenciarla, donde ustedes van a describir acá el nombre del proyecto, ¿cierto? Las pruebas de software, y acá esta plantilla lo que nos permite es registrar los casos de prueba. ¿Qué es un caso de prueba? Es decir, ¿qué caso de uso del sistema propuesto vamos a probar? Entonces, de ahí su nombre, caso de prueba, porque se basa en los casos de uso. Entonces, en el diagrama de casos de uso, pues teníamos el caso de uso de gestión de pacientes, de gestión de citas, de gestión de médicos. En otras palabras, el caso de prueba es gestionar cada módulo o probar cada módulo que ya han desarrollado. ¿Listo? Y plantear una diferente descripción de la prueba. Ejemplo, voy a probar mi módulo voy a probar mi módulo de pacientes. Voy a hacer esta prueba, módulo de pacientes, gestión de pacientes. La descripción, se desea administrar un cliente nuevo o se desea otro caso en el mismo módulo de pacientes, se va a actualizar, por ejemplo aquí, actualizar un correo electrónico, ¿sí? O otro caso de prueba, se desea buscar un paciente o se desea eliminar un paciente del mismo módulo, ¿sí? Entonces, esos son los casos puntuales, ¿listo? La fecha en que se realiza la prueba. Y acá en las instrucciones pues hay una explicación más detallada de cada campo, es decir, el caso de la prueba es el título, la descripción,
la fecha, es decir, estos campos de acá arriba tienen su descripción, entonces acá ustedes lo revisan para que entiendan mejor para qué es cada columna. ¿Listo? Entonces ya se las voy a compartir para que ustedes la puedan descargar. Ahí tienen unos ejemplos, pero ustedes lo van a diligenciar para su proyecto. ¿Listo? Y me confirman si están desde su equipo, si les deja abrir y descargar este archivo, por favor. Voy, profe. Sí, profe, sí lo dejaré. Listo, perfecto. Entonces, según la guía, entonces ahí esa plantilla les permite analizar los requerimientos porque los requisitos son los mismos casos de uso, ¿no? Les permite identificar las funcionalidades, les permite identificar las funcionalidades nuevas, definir una estrategia y criterios para realizar la prueba, identificar los entornos de trabajo, cuando hablamos de los artefactos fue lo que ustedes hicieron, es decir, la descripción de los casos de uso, ¿cierto? Entonces, eso nos permite hacer el registro de una prueba. Es decir, cuando ustedes describieron un caso de uso de gestión de pacientes, ustedes tienen la descripción, ¿cierto?, del caso de uso, pues hay que usarlo para estas pruebas, porque si en el documento dice que yo puedo registrar a un paciente, pues en el sistema, ¿cómo registro el paciente? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Y otro punto a tener en cuenta es que en la prueba hay que tratar de probar con datos erróneos. Es decir, ¿qué pasa si en el formulario de registro de un paciente, en el campo de correo electrónico, yo registro una fecha de nacimiento? ¿Qué debería decirme el sistema? ¿Cómo debería actuar el sistema? ¿Exitoso o con error? ¿Un mensaje de alerta? ¿Qué dirían ustedes? Pues sí, debería ser exitoso. Pues sí se puede registrar. ¿Segura? Si en el campo, a ver, yo abro por acá creo que no me hice entender. Alzame. Pues digamos que yo estoy aquí en la gestión de pacientes, en este formulario. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, un caso de prueba es que yo registre un nuevo paciente y al darle guardar, pues me genere que el paciente se registró exitosamente, ¿cierto? Ese sería un caso de prueba. ¿Qué otro caso de prueba? Que yo quiera registrar al mismo paciente. ¿Me lo debe registrar o me debe salir que una alerta que Sí, diga debe que el salir una paciente alerta que ya está registrado. ya está registrado, ¿cierto? Ahora, otro tipo de prueba, que yo en lugar del correo, ¿cierto? Aquí en el campo de correo, yo quiera registrar la fecha de nacimiento. ¿Es válido o no? No, debe salir Eh, un error. un error que diga el dato No no es es correcto. válido o algo así, porque ¿cómo voy a registrar la fecha de nacimiento si el campo me está pidiendo es un correo? Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de pruebas es importante hacerlas. ¿Listo? Y eso es lo que se registra en la plantilla. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor, ya entendí. Listo. Bien. Y eso me lo entregan también en formato PDF. Esas son las dos evidencias que me deben de entregar. Bueno, perdón. La plantilla sí me la entregan en Excel. O sea, pero pues ya diligenciada con su proyecto. ¿Listo? Pues no en PDF, sino en Excel. La guía dice que en PDF, pero ustedes me van a entregar es el Excel de la plantilla que les acabo de compartir, pero diligenciada con su proyecto. ¿Es claro? Sí, señor. Listo, ok. Bueno, entonces ahora sí miremos el material. Señor, qué pena, no escuché bien. Miremos el material. ¿Ahí me escuchas bien?
Hola, Sí, ya escucho mejor. ¿ya escuchas mejor, listo? Santiago, ¿me escucha bien? Sí, señor. Listo. Pregunta, ¿a ustedes les está llegando la notificación en su correo del anuncio publicado o no? ¿O ustedes están revisando los anuncios directamente en Sayuna? Yo estoy revisando los anuncios directamente, pero de un tiempo para acá ya me empezaron a llegar al correo. Y a Santiago, Profe, yo, no, a mí no me llega el correo. ok, listo. ¿Cada cuánto están ingresando a Sayuna? ¿Al menos una vez al día? Señor, ¿Cada cuánto están ingresando a Sayuna? ¿Una vez al día o cada cuánto están ingresando? pues estos días sí, señor, porque estaba revisando si ya tocaba clase o no. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a ver el material, pruebas de software. Las pruebas de software. Vamos a ver este pequeño video, ¿listo? Las pruebas de software. Bienvenidos al componente Las pruebas de software. El intercambio y manejo de información es esencial en todos los aspectos, ya que involucra los niveles operativos, económicos, culturales e intelectuales de la humanidad. Como parte fundamental de este son los sistemas de información que se desarrollan para optimizar el intercambio y almacenamiento de estos. SANS afirma que las pruebas de software son parte fundamental en el desarrollo de los sistemas de información, ya que son el conjunto de procesos encaminados en encontrar posibles fallos de funcionamiento, usabilidad o configuración de un programa o aplicación. Las pruebas de software, también conocidas como software testing, son la actividad de control de calidad más realizada en los proyectos de desarrollo o mantenimiento de software. En ellas se encuentran errores como los bugs, que a simple vista son insignificantes, pero pueden ser trágicos en los procesos que el programa desarrolla. Ahora se abordará a profundidad en esta interesante temática. ¿Sí escucharon el video? Sí, señor. Ok. Entonces, ahí están viendo el material. Sí, profe. Listo. Paula, ¿puedes leer, porfa, este primer párrafo? Las pruebas de software son parte fundamental de los procesos de calidad y adopción de buenas prácticas. Estas deben realizarse en todo el proceso de desarrollo de software de acuerdo con MERA 2016. Este proceso debe incluir revisión de los requerimientos, realización de análisis documentales, identificación de defectos, pruebas funcionales y no funcionales, pruebas dinámicas y estáticas, pruebas de integración, informes de confianza en el nivel de calidad, información para la toma de decisiones, planes de mejora continua. Ok. Bien, el autor, es decir, Mera, en su libro, afirma que dentro de las actividades de un proceso de software se deben incluir las siguientes fases: el control, comprobación de resultados, elaboración de informes del proceso, aplicación, objeto de las pruebas y bitácoras de las experiencias. Entonces, la bitácora viene siendo la plantilla que yo les compartí. Esto viene siendo también una bitácora de pruebas, ¿sí? Y la idea es aquí registrar
si la prueba fue con éxito, tuvo errores, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado obtenido? Si fue fallida, si fue exitosa, y las observaciones donde yo puedo registrar las correcciones a realizar, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo acá a la hora de registrar el correo, registro la fecha de nacimiento y me sale que se actualizó correctamente, ¿será que está bien o será que debo hacer alguna mejora, alguna corrección? Hacer una corrección. Exacto. Entonces, eso es lo que se registra en la plantilla. Entonces, yo registro que se actualizó el correo electrónico en un campo de cédula o en un campo o en otro campo y que se debe corregir el error porque la prueba fue fallida, es decir, sí permitió registrar un dato que no corresponde al campo. Entonces, esto me sirve como bitácora dentro de la realización de las pruebas, ¿correcto? Ok. Según la organización ISO en 2020, las pruebas se regulan por la norma ISO 25000, sistemas de requisitos de calidad y evaluación de software. Las pruebas de software aplicables a todos aquellos que desean crear especificaciones de pruebas, marcos correspondientes o crear automatización de pruebas. Para crear automatización de pruebas ya es cuando usamos una aplicación, lo que yo les decía ahora, un programa para realizar pruebas de mi proyecto. Tipos de pruebas y características. Santiago, ayúdame con estos dos párrafos, por favor. En los últimos años se han propuesto algunos principios con el fin de establecer pautas universales para que los programadores de software las adapten a sus procesos de pruebas. Mera 2016 lista los 7 principios. El 1. Las pruebas muestran la presencia de defectos. Las pruebas son herramientas que facilitan detectar defectos, no obstante, no garantizan que no haya defectos ocultos y no es una evidencia de que el software esté óptimo. Ok, 2. las pruebas tempranas. Ajá. Continúa. Encontrar los errores en etapas tempranas permite un importante ahorro de recursos. Exacto. Entonces, yo creo que ustedes empíricamente han hecho pruebas desde que empezaron a codificar, ¿cierto? Pues pruebas si cuando ustedes hicieron la conexión a la base de datos, ¿ustedes siguieron con la base de datos MySQL o optaron por otro sistema gestor de base de datos? MySQL, sí, señor. O MySQL, listo. Entonces, una de las primeras pruebas es esa, ¿no? Si mi codificación en Java, me dicen, me conecta correctamente a la base de datos. Ahí ya hay una prueba, ¿cierto? Para poder continuar. Es decir, inherentemente a medida que vamos codificando, tenemos que hacer pruebas, porque si no, ¿cómo nos damos cuenta de que lo que yo he codificado está bien o mal? Si compila bien o mal, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ya han venido haciendo pruebas de software. Bien, tercer punto, Santiago. No es posible realizar pruebas exhaustivas. Hay que realizar un análisis de riesgos para identificar prioridades y tener una óptima toma de decisiones, centralizando esfuerzos y utilizando el talento humano y recursos de manera correcta. Listo. Esto más que todo es aplicable cuando se tiene un equipo de desarrollo de programadores grande, ¿sí? Pero más sin embargo nos dice no es posible realizar pruebas exhaustivas. Una prueba exhaustiva es cuando una aplicación software, muchos usuarios o muchos computadores están conectados en red a esa aplicación. Entonces, funciona bien o se empieza a poner lento, ¿de acuerdo? Esas son pruebas exhaustivas, cuando muchos usuarios están usando el sistema al mismo tiempo. Las pruebas dependen del contexto. Estas dependen del contexto en el cual se ejecutan, por lo cual se debe dar más énfasis en las que sean para un sistema crítico como un software financiero. Entonces,
No es lo mismo un sistema de gestión de citas veterinarias que un sistema de un banco, ¿no? ¿Cuál de los dos será crítico? Pues el financiero, el de un banco. Porque ¿qué pasa si se cae? ¿Cuántos usuarios entonces se verían afectados, ¿no? En una Muchísimos. aplicación, muchísimas. Entonces, para la cual se requiere realizar más pruebas, exacto, obvio. Hay que, ese tipo de software para entidades bancarias o para entidades del Estado requieren pruebas más exhaustivas, más tipo, o sea, implementar más tipos de pruebas porque no se puede dar el caso de que ustedes se imaginan que un software de una entidad bancaria sea de fácil hackeo, ¿cuánto dinero nos robarían? Entonces imagínense los tipos de pruebas que tienen que hacerle a ese tipo de sistemas y la robustez de seguridad y todo lo que deben implementar para que terceros no afecten el sistema, no lo hackeen, bueno, en fin. Pero más sin embargo, casos se han dado, ¿no? ¿Se han visto este tipo de noticias? Sí, La sí. paradoja de los pesticidas. No hay que repetir la misma prueba varias veces, por lo cual es importante que los casos de prueba se revisen constantemente y escribir nuevos casos de prueba con el fin de encontrar más defectos. Es decir, cuando hablamos de los casos de prueba, hablamos de esto, ¿sí? Volvemos a la plantilla, es decir, qué situación o qué caso voy a probar. Pues voy a probar un campo, voy a probar que el formulario me registre un paciente, que me busque un paciente, que me lo elimine. Todo eso hay que probarlo, ¿sí? Entonces, cada cuestión que yo quiera probar, yo lo debo documentar y para eso se tiene este modelito de plantilla que facilita ese registro de bitácora de pruebas. Ausencia de error. De nada sirve corregir en el sistema algo si éste no cumple con los requerimientos o necesidades del usuario. Entonces, eh, hay que verificar primero que lo que hemos codificado cumple con los requerimientos, ¿no? Porque si no, entonces siempre se va a prestar a que los usuarios que van a usar el sistema siempre cometan el mismo error. Bueno, vamos a ver los tipos de pruebas. Hay pruebas funcionales y pruebas no funcionales. Entonces, ¿qué son las pruebas funcionales? Pruebas de instalación, las pruebas de interfaz de usuario, las pruebas de compatibilidad, de aceptación de usuario y pruebas de regresión. Entre las pruebas funcionales tenemos las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias, o como también se conocen como unit testing, son pequeños tests en los cuales se revisa el comportamiento de un objeto o de un módulo del sistema y que su lógica funcione adecuadamente. Ejemplo, en su caso, el módulo de pacientes o el módulo de citas. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que llamamos una prueba unitaria, es decir, que me centro o me enfatizo en un solo módulo de todo el sistema, ¿vale? Y empiezo a probarlo, empiezo a generar casos de pruebas sobre ese solo módulo. Entonces, las razones por las cuales se desarrollan este tipo de pruebas son rápidas, demuestran que la lógica del código funciona, permite a los programadores entender bien el código y que en caso de errores se puedan realizar cambios de forma oportuna o ajustes al código de forma oportuna. Y esto permite obtener un código de mayor calidad. Entonces miren que estas son las herramientas para hacer pruebas unitarias, ¿sí? Que es parte del taller, ¿no? Es decir, investigar un poco de las herramientas y utilizar una, descargar una, instalarla y hacer un par de pruebas ahí para su proyecto, que es los pantallazos que tienen que adjuntar en el documento, ¿no? Entonces está unit.net, PHP Unit, está JUnit, creo que es para plataformas.net, está Unit, PHP Unit para plataformas PHP, para Java, esta, PHP Unit, esta es para Java, esta creo que les sirve a ustedes, JUnit, listo, para que investiguen un poco, la descarguen, la instalen y hagan un par de pruebas ahí.
¿Listo? Pruebas de integración. De acuerdo con el autor Mera en 2016, estas pruebas son las encargadas de verificar el óptimo acople entre los componentes del sistema y de probar las interfaces entre los módulos. Es decir, que en mi sistema de citas, este módulo de pacientes ¿será que tiene que ver con el módulo de citas? Este de gestión de pacientes, ¿tendrá que ver con el módulo de citas o no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Hay una integración ahí o no? Sí. Claro, porque ¿cómo asigno una cita si el paciente no está registrado previamente? Sí, claro. ¿Correcto? Entonces, hay una integración ahí. Entonces, ahí es donde yo empiezo a hacer este tipo de pruebas de integración entre los componentes o entre los módulos, ¿sí? De mi sistema. O también de integración de mi sistema con la base de datos, ¿cierto? Porque ahí hay una integración, es decir, hay una conexión de mi aplicación en Java con la base de datos MySQL, porque son plataformas diferentes, pero genero una conexión entre ellas. Entonces, tengo que generar ese tipo de pruebas. ¿Será que sí conecta bien mi sistema con la base de datos o genera errores de conexión? Porque si no hay una conexión entre mi sistema y la base de datos, pues ¿dónde se van a quedar? ¿Dónde se van a guardar los datos? ¿No? Entonces, ¿sí me hago entender a qué hace referencia las pruebas de integración? Sí, Bien. Y pruebas no funcionales. Entonces tenemos varios tipos de pruebas y este tipo de pruebas no funcionales es donde se comprueban los requisitos basados en la operación del software, no en su funcionalidad. Estas pruebas, a ver, cuando hablamos de funcionalidad, estamos hablando de, por lo menos que una funcionalidad pues que me permita gestionar pacientes, me permita gestionar las citas, me permita gestionar consultorios, veterinarios, ¿cierto? Esa es la funcionalidad. Pero acá o las pruebas no funcionales me permiten verificar la operación de ya ese módulo. Y para verificar la operación de ese módulo, existen las pruebas de carga, las pruebas de rendimiento, de volumen y de estrés. ¿Qué son las pruebas de carga? Simulan la demanda esperada que puede tener una aplicación y mide el resultado. Es decir, cuando hablamos de demanda, es decir, ¿cuántos usuarios van a utilizar ese sistema? ¿De acuerdo? Puede ser que 1, 2, 5, 10, 15, 30, 100 usuarios. Entonces, las pruebas de carga es cuántos usuarios o cuánta demanda tiene ese aplicativo para ser utilizado. Yo les pregunto, ¿será que la aplicación de Facebook supera esta prueba de carga? ¿Cuántos usuarios Sí, usan claro. Facebook en este momento? Pues millones, ¿no? Muchísimos millones, sí. ¿Y esa aplicación se pone lenta o funciona bien, No, independientemente funciona de súper cuántos bien. usuarios? Exacto, ¿sí? Pero hay aplicaciones que no, que entre mayor usuarios se conecten, más Más lenta se lento se pone. vuelve. Exacto, o se bloquea. A veces suele pasar con Sayuna, que a veces Sayuna se comporta como Sí, lento, se congela. exacto. O a veces también Sofía Plus, que a veces Ujú. también se pone como lenta o no permite ingresar. Entonces, a eso hace referencia las pruebas de carga. Algo pasa y hay algo por mejorar, porque entre más demanda tenga la aplicación, Más pues, lenta se pone. exacto, entonces va a tener un mal resultado, diríamos aquí. Mm, ¿Listo? Pruebas de rendimiento. Se calcula la respuesta del programa con diferentes medidas de peticiones del usuario. Es decir, cuando un usuario está utilizando el sistema, Lo entonces, que se demora en responder, por así decirlo. responder, exacto, Mm, ¿sí? Dependiendo de cuántas peticiones haga el usuario. Es decir, mm, si yo le doy clic en guardar, si yo le doy clic en generar un reporte de usuario, de pacientes, o si yo quiero generar la cita, mm, ¿será que se demora o funciona rápido? Sí, esas son las pruebas de rendimiento. Es decir, cuando yo trato de hacer muchas cosas a la vez dentro del mismo sistema, mm, se bloquea o si responde rápido, ¿de acuerdo? ok. Pruebas de volumen.
se prueba el funcionamiento del programa con ciertos volúmenes de datos. Cuando estamos en el módulo de pacientes, pues yo aquí registro un paciente a la vez, ¿cierto? Pues ahí no habría problema. Pero ¿qué pasa si yo espérame, yo aquí me devuelvo. ¿Qué pasa si yo en la aplicación tengo alguna opción de cargar 100 pacientes a la vez? O sea, que me permite que si yo tengo un listado de pacientes en un Excel, por ejemplo, y yo quiero cargar ese Excel a mi aplicación, ¿será que también me registra rápidamente o se pone lento o se bloquea? Se Es buguea, decir, yo creo. cuando hablamos de volumen de datos, es decir, cómo se comporta el sistema o cuál es su funcionamiento cuando se quieren registrar muchos datos al mismo tiempo, Ok. ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Esas son pruebas de volumen. Entonces, por ejemplo, los software de la registraduría, ahí se manejan muchos datos, por lo menos de los de votantes habilitados para ahora las elecciones, ¿cierto? Entonces, en esos tipos de aplicaciones, pues se debe manejar mucho volumen de datos. Lo mismo un sistema bancario, ¿de acuerdo? Porque son muchas transacciones en un solo minuto o en un solo segundo, por ejemplo. Entonces, se traba, se pone lento, funciona bien. Y hay otro tipo de pruebas que son las pruebas de estrés. ¿Cuántos usuarios o peticiones puede soportar el programa? No es lo mismo que mi aplicación se conecten 10 usuarios a que se conecten 1000 o 10.000 o 1.000.000 de usuarios. Entonces, a estas pruebas también apunta, por ejemplo, Facebook o las redes sociales, porque son millones de usuarios o de peticiones y lo soporta perfectamente. ¿Listo? Pero esto no aplica, o sea, todas estas pruebas no aplican para todos los sistemas. Es decir, para ustedes no aplicaría este tipo de pruebas de estrés, porque ¿para qué? Si su sistema lo usarán, ¿qué? 5 o 10 usuarios, ¿no? Cuando mucho. ¿Correcto? Sí. Pero los que diseñaron Facebook sí tenían que haber hecho este tipo de pruebas de estrés, porque ellos pensaban ese sistema para millones de usuarios. Entonces, imagínense todas las pruebas de estrés que tuvieron que hacer antes de lanzar esa aplicación, antes de lanzar Facebook. ¿De acuerdo? Bueno, hay otro tipo de pruebas, pero eso sí se los dejo para su lectura, que son las pruebas de configuración, de resistencia, de volumen y de usabilidad. Las pruebas de usabilidad es cuando colocamos a una persona, a un usuario, a manejar la aplicación que yo hice. Entonces, ¿qué tan fácil le es a ese usuario manejar mi aplicación? O no lo entiende, o como que, ¿cómo me meto aquí? O ¿cómo hago acá? O como que sí me entiende. Entonces, ahí hay un error de interfaces, porque la interfaz que yo diseñé quizás no es tan intuitiva para el usuario. Para mí es intuitiva porque yo lo desarrollé, pero para una persona que ni fu ni fa no tiene, no sabe de dónde salió ni cómo se hizo, que lo va a usar. Entonces, y ustedes, no sé si ustedes lo han hecho, pero deberían hacer ese ejercicio, un familiar, un amigo, que use la aplicación que ustedes hicieron. Pónganlo al frente y pónganlo a manejarlo. Y ustedes analizan ahí, están haciendo una prueba de usabilidad, Ok. ¿sí? Y miren que en mi experiencia de desarrollo eso ayuda mucho porque a veces el usuario nos da ideas que en un principio ni se nos había ocurrido. Por ejemplo, no, es que este botón debería estar acá para verlo mejor y ya yo ubico mejor el botón de guardar, por ejemplo, ¿sí? Porque lo entiende mejor así. O quizás que en los campos haya, que se resalte el campo que esté activo, porque a veces pasa que tengo el formulario, ¿cierto? Pero quizás el usuario no sabe. Miren aquí, esta es lo que estoy haciendo yo. Ustedes aquí gráficamente se dan cuenta cuál es el campo que está habilitado. ¿Cuál es el campo que está habilitado en este momento? Nombre. Nombre. Pero si no lo hago, quizás para un usuario digo, ¿y en qué campo está? ¿Cómo hago? ¿Dónde está el cursor que no lo veo? Y nosotros como desarrolladores no lo hemos tenido en cuenta.
Pero si yo habilito o le hago eso se llama se me fue el nombre de la función. Bueno, pero la idea es que se resalte el campo activo, ¿sí? Eso visualmente al usuario le ayuda mucho, al usuario final, ¿sí? Si yo estoy aquí, o si resalto el campo activo, el usuario dice, ah, tengo que digitar el correo. ¿Listo? Entonces, son cositas, detallecitos que a veces como desarrolladores se nos escapan, pero que una prueba de usabilidad, es decir, colocar a una persona que no tiene ni idea del sistema a que lo utilice, pues nos puede ilustrar a mejorar las interfaces y mejorar la usabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya les dejo aquí para que ustedes terminen de leer el material. Aquí lo que quería hacer era como modo de resumen, pero ya con lo que les indiqué, yo creo que ustedes terminan de leer el material, más el material que les dejé en el anuncio, pues van a entender mejor cuando hablamos de pruebas de software, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, ninguna. ¿Quedó todo claro? Sí, señor. Listo. Bien. Santiago, ¿alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, para que porfa terminen de leer el material, cualquier dudita frente al material o cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir al chat, al chat desayuna, y yo les contesto lo más rápido posible. ¿Listo? Y nos vemos en una próxima sesión en línea. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces una feliz noche, un placer saludarlos nuevamente y seguimos en contacto. Una Igual, feliz profe. noche, que estén bien, chao. Feliz Igual, noche, profe. que estén bien.